días, señorías, compañeras, compañeros parlamentarios, miembros de PGA. No quisiera iniciar sin agradecer a República Dominicana y al Senado todas las atenciones que nos han dado hasta el día de hoy. Es un honor dirigirme a ustedes en este importante taller parlamentario sobre la universalidad del Estatuto de Roma, enmiendas de Kampala, complementariedad y cooperación con la Corte Penal Internacional, con el propósito de lograr que más naciones ratifiquen el Estatuto de Roma, las enmiendas de Kampala y que legislemos en nuestros países no solo para la implementación de los tipos penales enmarcados dentro del Estatuto, sino de la elaboración de normas de cooperación que realmente hagan efectiva la aplicación de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La ratificación del Estatuto de Roma es esencial para que los crímenes que nos llenan de indignación no queden nunca más impunes en el mundo. En el pasado nos decían que todos los caminos llegaban a Roma, pero este camino hasta la firma y la ratificación del Estatuto de Roma se ha vuelto largo y tortuoso para algunas naciones, y con mucho más razón la firma y la ratificación de las enmiendas de Kampala. Costa Rica es un pequeño país que nunca ha guardado silencio en procura de la defensa de los derechos humanos, y el Estatuto de Roma inicialmente y luego Kampala han sido parte de nuestra agenda internacional. Tengo hoy el privilegio de compartir con ustedes nuestro camino hacia la ratificación de las enmiendas de Kampala y la importancia de la tipificación del crimen de agresión. Anteriormente tuvimos toda la explicación técnica y a mí me tocará explicarles hoy el camino político que tuvimos en Costa Rica para poder ratificar Kampala. Esta narración será breve y contará nuestra experiencia en la Asamblea Legislativa hasta lograr la ratificación de Kampala y por ende la incorporación del crimen de agresión en nuestro ordenamiento jurídico. Hemos querido avanzar todo lo posible en este tema, ya que como ayer lo citó mi compañero Gonzalo Ramírez, en Costa Rica no hay reelección de diputados. Así que vamos despacio porque tenemos prisa. Por eso en este tema nuestros esfuerzos han sido mayores. Asumimos este compromiso luego de la reunión en Uruguay a finales del mes de agosto del año pasado, organizado por PGA en Montevideo. En ese momento, el compañero Gonzalo Ramírez y yo nos dimos a la tarea, en primera instancia, de impulsar la aprobación de las enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional relativas al crimen de agresión y al artículo 8. Al regresar de Uruguay, la gran pregunta era, ¿por qué Costa Rica debía aprobar las enmiendas de Kampala y por ende incorporar el crimen de agresión dentro de nuestra legislación? Y es quizás la misma definición la que nos dio las luces para incentivar a nuestros compañeros diputados a aprobar las enmiendas. El crimen de agresión, definido como la planificación, preparación, inicio o ejecución de un acto o actos políticos o militares en un Estado contra otro Estado, recurriendo a la fuerza armada para amenazar o violar la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de ese Estado, y en el cual dichos actos constituyen una violación manifiesta de la Carta de Naciones Unidas, nos marca la hoja de ruta. Para un país sin ejército como Costa Rica y que ha hecho una apuesta al derecho internacional para proteger su territorio y soberanía, que entre en vigor el crimen de agresión es de suma importancia. Para nuestra protección y para asegurarnos el procesamiento de las personas o jefes de Estado que de una manera deliberada establezcan acciones para agredir a nuestra nación. La Sala Constitucional de Costa Rica ha señalado que, abro comillas, tanto la prevención como la prevención de tales delitos ha sido y es un deber nacional respecto del cual ha existido conciencia plena aún desde antes de la suscripción del Estatuto consultado, como también desde los tiempos históricos se tomó conciencia en nuestro país de la obligación de sancionar todo tipo de prácticas que sean contrarias a la dignidad humana, obligación que sin duda alguna ha sido asumida por el Estado costarricense, no solo a nivel interno, sino también frente a la comunidad internacional, y que resulta ser, en definitiva, una manifestación ineludible del carácter democrático que debe imperar en el Estado de Derecho, cierro comillas. Entendida la trascendencia para nuestro país, el pasado lunes 10 de noviembre del 2014 dimos segundo debate en forma unánime y afirmativa, con lo que se cumplió el proceso legislativo
para que sea ley en nuestro país. Y el 5 de febrero pasado, en este año 2015, el Poder Ejecutivo y la Cancillería depositaron oficialmente la ratificación de dichas enmiendas. Nuestra experiencia quizás sea muy diferente a la que tengan que atravesar ustedes en sus países, pero será una guía en este camino que nos hemos propuesto para que un día le podamos decir al mundo que nunca más habrá impunidad ante estos crímenes. El proceso inicial para la ratificación de las enmiendas de Kampala es similar a la mayoría de las naciones. Luego de firmado el tratado internacional, el Ejecutivo y la Cancillería deben proponer la ratificación de parte de los órganos legislativos del tratado, para que éste termine siendo parte del ordenamiento jurídico de las naciones. Nosotros tuvimos la suerte que al regresar de Uruguay nos encontramos que dicho proceso se había iniciado desde la administración anterior y que se encontraba dentro del orden del día de la Asamblea Legislativa. Eso nos llevó a una negociación rápida que nos permitió votar en primer debate la ratificación de las enmiendas de Kampala. Acto seguido, y por ser un tratado internacional y de previo al segundo debate, la ley debía irse a consulta preceptiva de constitucional ante la Sala Constitucional. Para finales de octubre, la Sala Constitucional nos comunicaba y daba el aval para que la ratificación de las enmiendas de Kampala fueran parte de nuestro ordenamiento jurídico. Eso nos llevó a dialogar con el presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica para que fuera puesto en el orden del día el proyecto legislativo. La respuesta fue afirmativa, pero con condiciones. Esas condiciones fueron que, para que se pudiera votar antes del 10 de noviembre, ningún diputado podía ejercer su derecho a hablar por 30 minutos del proyecto de ley. Acto seguido, hablamos con los 9 jefes de las diferentes bancadas representadas en la Asamblea Legislativa para lograr el citado acuerdo, y el 10 de noviembre, como ya hemos citado, aprobamos en segundo debate la ratificación de las enmiendas de Kampala, convirtiéndonos en febrero en el país 22 que deposita ese instrumento. Sin embargo, el mismo no podrá ser efectivo y por ende la Corte Penal Internacional no podrá ejercer su jurisdicción hasta que al menos 30 naciones hayan depositado ese instrumento antes del 1 de enero del 2017. De ahí la importancia de que más países ratifiquen y depositen el tratado. Hasta aquí, y donde aparentemente todo va bien, hago un paréntesis que me parece importante destacar. Silencio. Silencio para que pudiéramos votarlo. Fue necesaria una negociación que nos llevara al silencio. El que no pudiéramos justificar ante los demás compañeros de la Asamblea Legislativa la importancia de la ratificación de las enmiendas de Kampala, para mí hoy fue un error. Porque básicamente lo que pretende el Estatuto de Roma y las enmiendas de Kampala es que en el mundo no haya un silencio cómplice que favorezca la impunidad. Al final hemos sido cómplices de este silencio, el cual nos lleva a la gran probabilidad de que en nuestros países no se haya creado la conciencia real de lo importante que es para el mundo la ratificación de estos instrumentos internacionales. Esta inconsciencia puede devenir de varias circunstancias aplicables a nuestros países. La primera, que creo que puede ser aplicada a Costa Rica, es que vemos una guerra o la agresión como posibilidades muy distantes a nuestro país y por lo tanto no lo vemos como prioritario dentro de las agendas nacionales. El desconocimiento de la política internacional y de sus alcances deja vacíos dentro de una visión parlamentaria que nos debería llevar a la solución de los problemas locales y mundiales. La segunda posibilidad que obstaculiza, en mi consideración, la ratificación del Estatuto de Roma y por ende de las enmiendas de Kampala es el miedo. El miedo a que quienes ejercen la autoridad y representación en nuestros países eventualmente sean los destinatarios de las acciones de la Corte Penal Internacional. Recordemos que la acción de la Corte Penal Internacional es complementaria a nuestro derecho penal y se ejerce cuando nuestros países no han actuado ante los crímenes de guerra, los genocidios, los crímenes de lesa humanidad o de agresión, que algunas veces o muchas han sido ejercidos esos crímenes desde quienes ostentan el poder. En algunos casos, la ratificación de Roma y Kampala puede verse hasta como una soga para el propio cuello. Lo cierto es que no podemos permitir que por tranquilidad relativa, por desconocimiento o por miedo, estos crímenes sigan quedando impunes. El
El mundo y nuestras naciones nunca más deben guardar silencio cómplice de la muerte y de la agresión injustificada. Si la solución a los problemas del mundo no son parte de nuestras agendas nacionales, los problemas del mundo terminarán siendo parte de los problemas nacionales. Si bien recomendamos la tipificación específica del crimen de agresión en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro país no se ha hecho, ya que la Sala Constitucional ha señalado que la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa la convierte en una ley nacional de acatamiento y ejecución obligatoria. No obstante, nuestro siguiente camino será la tipificación, no por referencia, sino debidamente establecido de los crímenes del Estatuto de Roma y de las reformas de Kampala. Finalizo diciendo, como lo expresé en Rabat de Marruecos en ocasión de la 8ª Asamblea Consultiva de Parlamentarios para la Corte Penal Internacional, que el camino es lento y aún queda en Costa Rica pendiente el proyecto de cooperación con la Corte Penal Internacional, así como la disposición de eliminar la inmunidad de los jefes de Estado que tengan conductas que violenten los tipos penales acordados en el Estatuto de Roma y las enmiendas de Kampala. Espero que avancen pronto para cerrar este círculo del derecho internacional en nuestro país, que no es una mera declaración de buenas intenciones, sino un campo de protección civilista para los costarricenses y ciudadanos del mundo que amamos la paz. Hoy más que nunca debemos respaldar que nuestras naciones sean abanderadas en el mundo de la lucha por los derechos humanos y contribuya a garantizar que en el planeta no habrá impunidad por los crímenes que sacuden la conciencia de la humanidad y que caminemos todos por la senda de la paz. Hoy yo los invito a que regresemos a nuestros países, a nuestros congresos, a dar las luchas necesarias para ratificar estos tratados internacionales. Y aunque no todos los caminos nos lleven a Roma y a Kampala, tengamos la certeza de que vamos por el camino correcto hacia un mundo más justo, más de paz, pero sobre todo de menos impunidad. Muchas gracias.